Buenas tardes a los amigos del canal. Vamos a hacer un video de poquitos minutos, estimo 6-7 minutos, eh, complementando algunas ideas de otros que hicimos en los días anteriores. La pregunta que nos hacemos en este caso es: ¿podemos llegar a través de un diseño automatizado que parte de intentar interpretar el trabajo de la estructura mediante un modelo matemático de la misma y luego, con base a las solicitaciones obtenidas de ese modelo matemático, el mismo software automatiza el diseño y armado de la estructura? ¿Podemos llegar mediante ese camino por una interpretación incorrecta del trabajo de la misma y del flujo de tensiones en la misma a una situación tan extrema como un colapso estructural? ¿Qué le parece si lo vemos en un caso real? ¿Sí? De que está ampliamente documentado en la bibliografía y que muchos de ustedes lo deben conocer. En el Mar del Norte, una plataforma petrolera con esta configuración, constituida por celdas de 24 metros de diámetro de hormigón armado, en la etapa de ubicación de las mismas en la posición definitiva, colapsó en 18 minutos totalmente en agosto de 1991, en el Mar del Norte. Naturalmente estas celdas tienen un costo, estas estructuras completas, la estructura completa colapsó en esos menos de 20 minutos, tienen un costo de cientos de millones de dólares. Las celdas se transportaban al lugar, se llenaban con agua y se depositaban en el lecho. 97 metros y medio de altura, la cota 110 metros, ¿sí? La presión interna de las celdas de 32 metros y la configuración de las mismas, como ustedes pueden ver. Hay un detalle típico de unión entre las celdas, como la C3, D2, D3, que vamos a observar ahora. El detalle es este: cuando la celda se llena con agua, hay una presión interna en esa zona de unión que se materializa mediante un triángulo de 55 centímetros de espesor, la celda misma, las paredes exteriores de 80 centímetros de espesor y con la longitud entre lados de 5 metros 80. Entonces, este era el elemento que fue modelado mediante elementos finitos, obtenido el flujo de tensiones y las tensiones principales con sus valores, y con base a ese análisis se procedió el mismo programa a diseñar el detallado de las armaduras correspondientes para funcionar correctamente. El detalle que arrojaba el software en función del análisis que se había desarrollado de armado en esa zona en particular, el que ustedes pueden ver, donde para coser una posible fisura potencial y tracciones importantes que surgían en el encuentro en la arista, se decidió colocar una barra de 25 milímetros, cada 17 centímetros, con una cabeza para facilitar el anclaje, con una longitud total de 97 centímetros. Esa fue la disposición que, sobre la base de las solicitaciones que el software arrojó, el mismo programa diseñó como armadura en este sector crítico. Antes de avanzar, ¿qué pasa si nosotros, frente a esta devolución del programa, ploteamos el plano, lo apoyamos sobre un escritorio en nuestro estudio, nos acercamos, algunos de los colegas que participan del estudio de ingeniería
que podemos haber participado o no del proyecto hasta ahora. Si hay alguno que no participó, mejor aún, porque no está contaminado por las ideas previas que puede haber. Y vemos esto. ¿Que hay algo que a ustedes les pueda hacer algo de ruido, digamos, o preocupar frente a esta propuesta que nos entrega el programa? Eso es una situación que de presentarse, plotearlo, verlo en el tablero, en la mesa de trabajo y hacer un análisis, puede ser muy sana. Lo que ocurrió es que la falla se produjo con una fisura potencial que bordeó la cabeza de la barra, que era de una longitud deficiente y con un anclaje más deficiente aún, porque el extremo del anclaje fue superado por la fisura potencial y se produjo la falla en esa zona a partir luego de un análisis de que la modelación en esa zona por temas que tienen que ver con la misma modelación, arrojaba valores de solicitaciones que no eran representativos de los que realmente se estaban presentando. Pero ese es un problema de la modelación y del software. El problema más grave es el problema de los ingenieros que operan con ese equipo, ¿sí? Del grupo de ingenieros y de la capacidad de razonar y analizar la devolución que un software nos da. Entonces, la pregunta ya la hicimos. ¿Qué podría haber ocurrido si simplemente con un grupo de ingenieros estructuralistas que formamos el equipo de diseño, apoyamos un plano impreso de detalle sobre la mesa de estudio, lo mirábamos con algo de espíritu crítico, nada más, tratando de imaginar el flujo de tensiones, el trabajo de las armaduras que nos mostraba o nos proponía el software, y si eso podía funcionar correctamente o algo podía no estar acorde. Aún en el mejor de los casos que la fisura potencial se hubiera producido como marqué acá en rojo, la longitud de anclaje iba a ser claramente insuficiente. O sea, hay una falta de correspondencia entre el diámetro de la barra, que debe tomar, si es de 25 milímetros con esa separación, una tracción relativamente importante, y la escasa longitud de la misma, ¿sí? Hay una incompatibilidad frente a la posibilidad, aunque hubiera cruzado por la zona interna, cercana al borde, de lograr un anclaje efectivo. Para cerrar el video, les reitero un concepto que cada vez toma más importancia, redundancia estructural, sería la capacidad que poseen los componentes de una estructura para poder conducir cargas, siendo capaz de transferirlas según diferentes caminos desde su punto de aplicación hasta el punto resistente. ¿Sí? Bueno, una estructura como esta carecía de esa capacidad. Y robustez estructural sería la insensibilidad de la estructura frente a un daño local. Entonces, el concepto de robustez lo que intenta es evitar que se propaguen los fallos locales iniciales por situaciones de diversa índole. A lo mejor nosotros hemos evaluado la potencial falla de una columna sobre una línea de borde, asignándole a las columnas linderas la capacidad de tomar las cargas adicionales provenientes de la potencialmente fallada. Y hay un concepto, que ya lo dije en el video anterior, que se está desarrollando en la actualidad, que es muy interesante, pero está en etapa embrionaria, que tiene como objetivo enfocarnos con una nueva filosofía de diseño basada en la segmentación con fusibles estructurales ubicados en posiciones acordes, adecuadas. Estos fusibles van a dar continuidad a la estructura frente a las solicitaciones que plantean los códigos, acciones gravitatorias, acciones de viento, generando la posible separación de la misma y limitando así el daño frente a situaciones extremas que no estén contemplados en los citados códigos.
Como referencia, hay una serie de investigaciones a cargo del profesor José Miguel Adam Martínez de la Universidad Politécnica de Valencia. Algo hay en la nube que ustedes pueden observar. Y como ejemplo práctico de una situación no planteada así, pero que así resultó, es el colapso del módulo del aeropuerto de Orly, aunque este método hoy por hoy se aplica fundamentalmente para estructuras de puente. La falla del aeropuerto de Orly, una falla de una estructura nueva, ¿sí? Con una innovación tecnológica donde colapsó en segundos un módulo completo sin que hubiera ningún evento climático importante, y no se propagó el colapso a los módulos aledaños porque había un debilitamiento natural en la unión entre estos sectores, acá se puede ver en planta, que impidió que colapsaran en cadena los restantes módulos. ¿Sí? Acá, sin haber planteado la estructura de esa forma, funcionó con estos fusibles que evitaron que el daño, el colapso, hubiera sido mucho más grande y la cantidad de víctimas hubiera sido infinitamente más grande. ¿Sí? No se propagó a otros sectores. Este es un concepto que está en desarrollo, ¿sí? Por eso se los comento nada más. Bueno, con esto cerramos el video, que fue muy corto. Gracias por todo.